Buenos días, mi nombre es Manuela Piña y voy a comenzar a hablarles sobre las obligaciones condicionales. Las obligaciones condicionales son aquellas en las que se advierte que el nacimiento, la extinción o el ejercicio de los derechos de las partes se encuentran sometidos a un acontecimiento que puede suceder o no. Este tipo de condiciones deben reunir dos características. La primera consiste en que ha de tratarse de un suceso que está por acontecer, es decir, que el suceso del cual depende la obligación debe ser posterior al momento en que se ha pactado la misma. La segunda debe tratarse igualmente de un acontecimiento que sea de tal naturaleza que llegue o no a suceder. La clase de condición se divide en condición resolutoria. Es cuando por virtud de producirse un hecho condicional se extingue el derecho. Por ejemplo, María le da un terreno a Carlos durante el tiempo que está estudiando. La condición suspensiva es cuando la adquisición de un derecho se coloca en circunstancias de suspenso, mientras no ocurra el hecho condicional. Por ejemplo, María le da un terreno a Carlos hasta que se gradúe de licenciado. La condición mixta es aquella en que en parte depende de la voluntad de una de las partes y por otra parte depende de un caso o de la voluntad de un tercero. Por ejemplo, que Ricardo le da 1000 bolívares a Rosa si logra casarse con Juan. La condición causal son aquellas que dependen de la voluntad de un tercero. Por ejemplo, Joan le da 500 bolívares a María si el autobús llega en 15 minutos al destino establecido por ambos. La condición potestativa depende de la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, Juana va al cine si María le paga la entrada. La condición imposible consiste en un hecho que no puede ser realizado por encontrarse en contra de las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la pared se pinta de color transparente. La condición ilícita es cuando el hecho del cual depende la obligación no contraviene la ley, las buenas costumbres y el orden público, además que sea moralmente posible. La condición suspensiva y la condición resolutoria están íntimamente ligadas. En efecto, la condición es equivalente a una condición resolutoria a la inversa y viceversa. Cuando el enajenante transfiere la propiedad de una cosa bajo la condición suspensiva, esta es en la misma situación de quien adquiere bajo condición resolutoria. La condición resolutoria determina la extinción de la obligación una vez verificada. Las obligaciones a término se tratan de un plazo establecido para el cumplimiento de estas y no podrán exigirse antes de ese día cierto y determinado, si bien puede anticiparse el vencimiento de la obligación por renuncia al plazo por el beneficiario del mismo, por convenio de las partes o por presentarse determinadas circunstancias. El término. El término es un acontecimiento futuro y cierto, del cual depende el cumplimiento o extinción de una obligación. La característica fundamental del término es su certidumbre, en el sentido de que la circunstancia que lo constituye ocurra con toda certeza, aun cuando no pueda tenerse seguridad alguna en cuanto al momento en que realmente ocurra. El término puede ser inicial o final. El primero implica que los efectos de la obligación comenzarán desde que empieza el término. El término final supone que los efectos de la obligación se producen hasta que se cumple el plazo fijado, según afecte el cumplimiento o la extinción de la obligación. El término suspensivo es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende la exigibilidad de una obligación. Tenemos el término extintivo, que es aquel acontecimiento futuro y cierto del cual depende, como su nombre lo indica, la extinción de una obligación. Este término, al ocurrir, se extingue la obligación. La diferencia entre el término y la condición, existe una diferencia fundamental. Mientras la condición está constituida por un acontecimiento futuro o incierto, y el término radica en un acontecimiento futuro pero cierto. La doctrina señala otras diferencias según el respectivo carácter de las modalidades. Así tenemos que distinguir entre el término y la condición suspensiva, y entre el término extintivo y la condición resolutoria. En las obligaciones a plazo, según indica nuestro Código Civil venezolano, no podrá el deudor repetir lo que anticipadamente pagó. Sin embargo, el propio artículo da una solución distinta para el supuesto error del pago. En este caso, el deudor que no considere la existencia del término o está equivocado en cuanto a su duración tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que estuviese percibido de la cosa. Las obligaciones conjuntivas son aquellas que recaen sobre varios objetos y por tanto el deudor debe realizar acumulativamente varias prestaciones para liberarse. Las obligaciones conjuntivas se clasifican en
Las obligaciones pueden ser de contenido homogéneo o contenido heterogéneo. Las primeras son aquellas en las cuales todas las prestaciones por cumplir son de la misma naturaleza, lo serán entrega de varias cosas o la prestación de varios hechos o observancia de varias abstenciones. Serán heterogéneas cuando el contenido de las diversas prestaciones sea de distinta cualidad. El deudor se obliga a entregar una cosa y a prestar un hecho, o a observar una abstención y entregar una cosa. El cumplimiento de la obligación conjuntiva, el deudor no queda liberado de su obligación mientras no pierda todas las conductas que son su objeto. Por lo tanto, si se hubiera un cumplimiento de alguna de ellas y no de las demás, la obligación en sí no habrá sido observada y el acreedor tendrá derecho a las consecuencias que emergieran del incumplimiento de la obligación. Las obligaciones alternativas son aquellas que tienen por objeto varias prestaciones, de manera que la ejecución de una de ellas exonera al deudor de la ejecución de otras. Esta obligación puede versar sobre objetos de varios hechos o varias abstenciones, lo que caracteriza la obligación alternativa, que es el tener dos o más objetos debidos y el extinguirse mediante el pago de uno solo de ellos. Efectos de las obligaciones alternativas. El acreedor no podrá demandar una cosa específica, sino en el orden en que se dé. Si la elección es del deudor, éste podrá destruir y enajenar las cosas debidas alternativamente, dejando una de ellas para el cumplimiento de la obligación. Si es del acreedor, no podrá enajenar o destruir ninguna de ellas. Si se destruye una de las cosas debidas alternativamente, la obligación subsiste en las restantes. Si subsiste solo uno, se deberá a ella. Si perecen todas las cosas sin culpa del deudor, se extingue la obligación. Las obligaciones facultativas. Las obligaciones facultativas son aquellas que en realidad tienen un solo objeto, pero se le otorga al deudor la facultad de cumplir su obligación, ejecutando una prestación distinta sustitutiva de aquella con cuya ejecución queda liberado. Esta obligación se caracteriza por tener un solo objeto debido, pues el otro u otros objetos que el deudor puede pagar en lugar de aquel no entran en la obligación, sino que apenas constituyen medios de liberación. Un ejemplo es Manuel se obliga a dar un caballo a Matías, reservándose la facultad de pagar construyendo una casa. Los efectos de la obligación facultativa. La obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. El segundo es el deudor quien goza de la prerrogativa de elegir una entre dos prestaciones. La tercera, nulidad o imposibilidad de la prestación principal. La cuarta, la prestación principal se extingue cuando fuera nula o imposible, aun cuando la asesoría fuera válida o de posible cumplimiento. La quinta, nulidad o imposibilidad de la prestación principal. Y la sexta, si la prestación asesoría fuera nula o imposible de cumplir la obligación, la prestación principal subsiste. Ahora les voy a hablar sobre qué es la mancomunidad. Como regla general en nuestro derecho, es nuestro ordenamiento las obligaciones mancomunadas simples, que son la regla general, y las solidarias, la excepción, pues de concurrir a pluralidad de sujetos se presupone que el crédito o la deuda no subsisten como un todo inseparable, sino que se encuentran divididos en partes iguales entre cada uno de ellos. La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que cada uno de aquellos tengan derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de lo mismo. La obligación solidaria es el contrato. Se puede celebrar entre un acreedor y varios deudores o entre un deudor y varios acreedores. Esta figura se denomina obligación solidaria y en este tipo de la obligación se puede pedir el cumplimiento por parte del acreedor a cualquiera de los deudores o viceversa, puede el deudor pagarle a cualquiera de los acreedores según sea el caso. Existen dos tipos de solidaridad. La solidaridad activa, que se entiende por el caso en el cual existe un deudor que tiene dos o más acreedores solidarios. En esta situación, si el deudor ha sido demandado por alguno de los acreedores, debe pagarle a este, mientras que si no, media demanda contra el deudor. Él es libre de escoger cualquiera de los acreedores y pagarle.
La solidaridad pasiva, aquí no hay pluralidad de acreedores, sino de deudores. Y en este caso, el acreedor podrá demandar el cumplimiento de la obligación de todos los deudores solidarios o escoger uno a su opción. Las obligaciones pecuniarias o deudas de dinero. Estas son las prestaciones consistentes en la entrega de una determinada cantidad de signos monetarios. En ellas, el dinero está previsto no solo como contenido de la obligación, sino también como manifestación externa de lo que se entrega en pago. Las características de las obligaciones pecuniarias. La primera se trata de un bien inmueble. La segunda es fungible. La tercera genera frutos. La cuarta, en la obligación pecuniaria, nunca podrá tener lugar la extinción, pues siempre existe dinero para su cumplimiento. La quinta, solo hay obligación pecuniaria cuando tenga por objeto entrega de dinero en curso legal. La sexta, la indemnización por incumplimiento de la obligación pecuniaria consistirá, salvo pacto en contrato, en el pago de intereses. Muchísimas gracias.